Imaginen, una enfermera sexy adicta a la o debería decir adicta a desvivir hombres que se le acerquen en bares de mala muerte, eso sí, con una condición, que estén casados. Si no están casados y no tienen a quien engañar, no mueren. Bueno gente, hoy en otro resumen, enfermera 3D. ¿Por qué el 3D? Porque se veía bonito. Mataría por estar con un hombre casado. Abby es una enfermera que en sus días libres se pone sexy, se va a algún bar de la ciudad y espera que algún hombre casado le hable. Así funciona su método, los atrae, los lleva a un lugar privado y los desvive. Sencillo y fácil, metódica. Es algo malo, es malo. Por otra parte, Dani es una enfermera recién graduada, inocente de la vida y a la que Abby ve como una alumna que debe cuidar o algo parecido. Dani vive con su mamá y su padrastro Larry, el psiquiatra. Importante. Steve, su novio, es paramédico y para celebrar se meten a hacer el delicioso mientras están de turno en el hospital. Rico. Por cierto, si la cara de Steve te llama la atención es porque de seguro la viste en High School Musical. Hasta ahí todo muy normal. Lo único malo es que Steve quiere vivir con Dani, pero ella no quiere dejar sola a su mamá con su padrastro porque no confía en él. Bueno, la cosa es que en su primera noche en urgencias, Dani se congela y no aguanta la presión. Parece que antes de graduarse no le exigieron prácticas o algo parecido. En fin, una excusa para mostrarnos al doctor pervertido y para mostrarla en la ducha pensativa en una escena de Toplex innecesaria. Y también una excusa para que Abby la invite a tomar algo. Otra cosa que me llama la atención es que Abby siempre tiene la cara de quiero parecer sexy porque soy una enfermera, pero es la misma cara que pone en toda la película, no importa su estado de ánimo. Como sea, el día ha sido una mierda y a eso hay que sumarle que pille a su padrastro engañando a su mamá. Una razón más para emborracharse. Voy a emborracharme hasta desmayarme. Sí, ve. Beben un rato, bailan, se toman una que otra foto, pero la cosa se pone turbia cuando Abby coloca algo en el trago de Dani, lo cual la hace perder el control. Así pues terminan haciendo un trío con un extraño. Sí, un trío. Qué buena amiga. Al otro día despierta con sentimientos de culpa, con ropa que no es la suya y al lado de su supuesta amiga desnuda. Pero bueno, como no se acuerda de nada, no vale. Mejor no vuelven a hablar de temas lésbicos y listo, simplemente amigas. Abby está de acuerdo y no tiene problema con eso. No antes de hacer su cara de estoy enojada porque me gustas, pero no digo nada y descargo todas las fotos a mi computador para joderte la vida más adelante. Claro que sí. Y hay que mencionar a Jared, el personaje más innecesario, inútil y de relleno de toda la película. El único amigo de Abby y que solamente menciono por esto. ¿Por qué me lo preguntas? Fin. Como vimos, Abby se está obsesionando con Dani y cada vez se mete más en sus cosas. Por ejemplo, tiene una consulta con Larry, el padrastro, simplemente para contarle sus problemas. Decirle que tiene una adicción con los hombres por culpa de su padre, al que encontró cuando era niña haciéndole el delicioso a una enfermera. Desde ese momento quedó traumada, tanto que se volvió enfermera. Lógica pura. Aunque Larry, que no parece muy bueno haciendo su trabajo, entiende que la adicción es al delicioso, como la de Zoe en Adicta. Que si no la has visto, aprovecho para dejarte el resumen acá y decirte que te suscribas, que no se demora nada y te agradecería con un abrazo si pudiera dártelo. En fin, gente, Abby nunca dijo ser adicta al delicioso, solo dijo que era adicta a los hombres, nada más. Sin embargo, consigue lo que quería, llamar la atención de Larry, el pervertido. Por otra parte, Dani está teniendo problemas con Steve porque aún no se decide a irse a vivir con él. Ya saben, no confía en dejar a su mamá con Larry. Pero no hay problema, nada que no pueda solucionar tu amiga la psicópata, que se pone a trabajar. Al rato encuentra a Larry, le dice una que otra cosa prohibida al oído, Larry se emociona y la lleva a un callejón para tratar su adicción. Sexo es lo único que te interesa, sexo, 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 sexo. Y todo está listo para la manoseada, pero no estaba listo para la droga paralizante que Abby le inyecta. El doctor queda inmóvil, Abby pone el carro en marcha, provoca un choque y listo, un problema menos para su amiga. ¡Qué bien! La cual acto seguido está muy triste porque Larry murió. ¡Uy, qué mal! Aunque no dura mucho, lo mejor es que puede irse tranquila a vivir con Steve. Pero Abby insiste en que debería dejarlo. Y como lo hace de una manera muy inquietante, Dani se asusta, se va y mejor dejan su amistad hasta ahí. Error. Abby se queda con la cara de voy a tener que matar a alguien más para tener lo que quiero. Claro.
La trama se complica aún más cuando aparece Rachel, la nueva jefe de recursos humanos y a la cual Abby le resulta familiar. Le recuerda a la pequeña Sara, una vecina de su infancia la cual fue internada después de algo que pasó con su papá. Pero bueno, nada de lo que Abby no se pueda encargar, pero eso para más adelante. Mientras tanto, Steve recibe las fotos comprometedoras de su novia. Casualmente ella entraba justo en ese momento, vio que llegaba algo al correo y precisamente eran sus fotos prohibidas. ¡Qué casualidad! Mira que hay que tener suerte para que eso pase, los maestros del guión. En fin, borra las fotos y como si no fuera poco, vuelve y se complica la trama. Sí, otra vez. Cuando se queda sola, recibe una videollamada de su amiga, la psicópata, que como sabía que Danny contestaría, tuvo fe. Ay, no pierdas la fe. Al otro lado está Rachel drogada, que no se da cuenta que le van a inyectar algo en el cuello. Danny llama a la policía y la cagada es que... ¡Es una trampa! Sí, todo para dejarla como una loca obsesionada. Abby no le hizo ni mierda a Rachel, simplemente la durmió. Y para demostrar la obsesión de Danny con ella, comparte las fotos que tenía con el detective Rogan. Ah, porque no les dije, hay un detective que está investigando la muerte de Larry. Aparte, Steve estaba por ahí y vio las fotos y se va todo enojado porque no lo invitaron. Como les dije, Rachel no se murió. O bueno, no se había muerto. Estaba muy cerca de la verdadera identidad de Abby y era un peligro. Otra que está muy cerca es Danny, que se averigua el nombre del orfanato donde internaron a Abby y descubre todo lo que pasó. Realmente Abby se llama Sara y fue internada después de encontrar a su padre dándole como a play prestado a una enfermera. Bueno, eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que su papá maltrataba a su mamá y la niña le cortó el cuello. No me esperaba eso. Luego, para acabar de ajustar, su mamá entró en depresión y se suicidó. Se quedó sola, se hizo muy amiga de una enfermera llamada Abigail, la cual se hizo cargo de ella y robó su identidad años más tarde. La historia de origen. Ya decía yo que solo ver a tu papá fornicando es muy poco para convertirte en asesina en serie. En fin, muy asustada, Danny se habla con el doctor Morboso para que suspendan o hagan algo con Sara. El pervertido se hace cargo amenazándola con contar toda la historia, pero Sara sale muy fácil del problema prometiéndole unos minutos a solas. ¿Y qué minutos? Sara lo hace ir hasta la morgue, lo duerme y lo amarra. Para hacerlo sentir más placer le escribe con un bisturí la palabra cerdo en el pecho. Menos mal en inglés solo tiene 3 letras, entonces no duele tanto. Sí, cómo no. Después de torturarlo unos minutos, termina cortándole el brazo con una especie de sierra y listo, uno menos. A continuación, cosas que podrían quitar de la película y no afectaría en nada la historia. Primero, Danny intenta comunicarse con Rachel, pero se da cuenta que tiene su celular en el carro. Nunca la vuelven a buscar y ahí queda todo. Segundo, llama a Sara para decirle que lo sabe todo, la cual está a lo más de tranquila ganándose la confianza del detective Rogan, si saben a lo que me refiero. El cual parece que ponen ahí porque no había más escenas para el actor. Bien, Danny mejor se va a buscar a Steve, que es la próxima víctima en la lista, y mientras lo busca se encuentra a Sara lo más de tranquila en el hospital. Eso sí, no antes de dejarle un mensaje al detective para que investigue él mismo la verdadera historia de Sara, Abby o como quieran decir. Y ahora sí, a lo que vinimos, el frente a frente de Sara y Danny, que gane la mejor. Y bueno, Sara no se ha pensado muy bien su plan y se nota al empezar a matar sin razón alguna al primero que se le cruce. Y además, en medio de una persecución, no paras cuando alguien grita tu nombre. ¿O sí? No sé. Como sea, acá reina la confusión. Al principio la están siguiendo y luego es ella la que empieza a perseguir a Danny. Fatality. Luego Steve se mete en la pelea para ver la escena por la que la película se llama Enfermera 3D y tiene el 3D. ¿Qué rayos es eso? Y listo, eso es todo. 3D de alto nivel. La siguen hasta una sala de urgencias donde se encierra y pasa algo muy extraño. En vez de escapar, Sara empieza a desvivir a todos los pacientes sin ningún motivo, solo porque está muy loca. O como diría Homero, para más placer. Para más placer. Y aparte se baña en su sangre.
qué putas. ¡Esta perra está loca! Pero bueno, por lo menos llegaron los asesinatos al final, porque con 2 muertes que iban no cumplía la expectativa de psicópata. En fin, cuando por fin logran entrar a la sala, Danny y Steve se relajan y Sarah se hace pasar por uno de los pacientes, clavando unas tijeras en el cuello de Steve. No, God! Bueno, para hacer la historia corta y no quitarle mucha credibilidad, Sarah escapa bañada en sangre sin mucho problema. ¿Cómo lo hizo? Tuvo fe. Más adelante, cuando está saliendo de su apartamento, aparece Rogan listo para capturarla y se acuerdan de Jared. ¿Por qué me lo preguntas? Exacto, el personaje más random de la película. Pues bueno, él está por ahí y piensa que el detective es un ladrón y le revienta la cabeza con un bate. Luego se da cuenta que es un policía y se lleva el cuerpo así como así. Y tal vez le meto mucha lógica a las cosas, pero por eso es que los policías tienen pareja, para que no pase eso. Al final vemos a Sarah trabajando en un hospital de otra ciudad, haciéndose pasar por una tal Rachel de recursos humanos. Y ustedes dirán, ¿Steve murió? Nunca lo sabremos, ni sabremos qué pasó con Danny. Lo que sí sabemos es que querían hacer una saga de la enfermera psicópata, pero eso, querían. Estoy feliz y enojado. Tal vez en otra vida. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Enfermera 3D, no tan 3D. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, todas esas cosas. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.